invitación. Gracias por estar aquí un día como hoy, que todo el mundo está pendiente del partido. ¿No? Pero bueno, antes del partido tenemos tiempo de reflexionar sobre algunas cosas. Me convocan a pensar nuevas formas de participación, camino de una nueva institucionalidad. Ahora decimos así a partir del discurso de Claxon. Ya no sé si hablamos de una nueva constitución, seguramente hablamos de una nueva institucionalidad. Y yo estuve participando con algunos grandes juristas, y que no es mi caso, en el foro para una nueva constitución que se dio, que empezó como una iniciativa de gente preocupada por los problemas del Estado que tenemos, que no está siendo el Estado de Derecho protectivo, garantizador de nuestros derechos, y pensando que camino de mejorar esta situación hay que remover las estructuras que lo sostienen y pensar también cómo vamos a avanzar hacia una participación diferente para el control de nuestros sistemas de gobierno, de los integrantes de nuestros sistemas de gobierno. Este foro para una nueva constitución en un momento tuvo crisis, tiene varias crisis, porque la integración es variada, múltiple, y finalmente decidió, algunos todos no, decidieron salir a publicitar, darse a conocer y convocar indiscriminadamente a la gente que quisiera participar, aportar sus ideas y sentarse a discutir. Esta convocatoria indiscriminada aportó y trajo una variedad, una diversidad de actores que cada cual trae su propia agenda, lo que le dio un tono muy distinto a la discusión. Porque cada actor, cada grupo, cada sector tiene una agenda diferente. Estamos hablando de los ecologistas, estamos hablando de las personas con discapacidades, estamos hablando de no solamente de ideologías políticas, estamos hablando de etiologías, estamos hablando del ser. Y esto se reflejó en las discusiones en cada una de las áreas. En la ponencia, no se llama ponencia, el relato que yo les hice y que debe haber quedado colgado en la página del Congreso, está la enunciación de las áreas en las que se dividieron, que es meramente, es una arbitrariedad total, pero de alguna manera había que empezar a diseñar por dónde íbamos a empezar la discusión, sin que esto implicara que en cada área no se fueran a tocar las mismas cosas, porque en definitiva el poder es uno solo y todo esto es un reparto de poder. La Constitución es eso, es el reparto del poder, ¿no? O cómo vamos a repartir el poder. En este momento se está desarrollando un foro para la nueva Constitución en la ciudad de Mar del Plata. Hace 10 días más o menos se llevó a cabo en Córdoba también una reunión del foro para una nueva Constitución. Previo a eso hubieron 2 reuniones en el Hotel Bauen, la primera que fue la presentación y la segunda una reunión, una convocatoria para trabajar sobre el foro para una nueva Constitución. De esas reuniones surgieron algunos contenidos sobre los que yo quisiera hacer hincapié. Y es cierto que tengo 15 minutos, pero bueno, voy a reducir lo más que puedo para poder aportarles, igual creo que lo van a poder leer, pero bueno. Lo que surge claramente de esos contenidos es la necesidad de tener mecanismos institucionales de control del ejercicio de gobierno. Todos los participantes postulan la necesidad de achicar el poder del Ejecutivo, lo que implica necesariamente agrandar el poder del Legislativo, porque el reparto, si achicas una porción de la torta, se agranda la otra, y todos hablan de la necesidad de modificar el Poder Judicial. Claro, no todos coinciden en el cómo, no todos coinciden en el por qué. Si pensamos en achicar el poder del Ejecutivo y consecuentemente agrandar el poder del Legislativo, estamos situándonos en general en nuestra realidad de hoy, en nuestra cotidianeidad.
y no estamos pensando en que una constitución es un instrumento que se debe prolongar en el tiempo y que nos debe rendir para el ejercicio posterior. Si pensamos en el control ciudadano a través de iniciativas populares o como querramos llamarlos, tendríamos que ir a revisar, por ejemplo, lo que pasa con las constituciones más novedosas que tenemos. Digo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es la más nueva de todo el territorio, tiene previsto, a ver, les digo, para no tergiversar ninguno de los términos. ¿Dónde están marcadas? Acá. Artículo 64, 65, 66 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Iniciativa popular, consulta popular y audiencias públicas. Eso está vigente. ¿Cómo nos ha rendido esto hasta ahora? No sé cómo. Digo, yo estoy pensando en las audiencias públicas por los problemas del subte, por ejemplo. No nos ha servido. Claro, a ver. Yo lo hablaba con una compañera y le decía, no, de iniciativa popular, uno tiene que participar, el Estado asambleario, el Estado constituyente permanente. Hipótesis y frases que se barajaron en las reuniones. Y ella me decía, sí, claro, voy a ir a la reunión de consorcio, a la reunión de padres del colegio de los chicos, a la asamblea del barrio, a la audiencia pública por la luz y por el gas. ¿Y cuándo voy a ir a trabajar? ¿Y cómo voy? Y la verdad es que no solamente nosotros estamos pensando a lo mejor en una renovación y un cambio institucional, la derecha también, claramente. Y barajan estas posibilidades. Y en estas posibilidades el campo popular es el más peligroso. Porque el tiempo también es un valor y un recurso inelástico. El tiempo, la capacidad de movilización. En la Constitución del Chaco, que es bastante nueva, porque el Chaco tiene una constitución que se inició, además con una visión diferente del resto de las constituciones de las provincias, por esta cuestión aluvional de la provincia del Chaco. La Constitución del Chaco era del 57 y en el 94 fue reformada y mantuvo esto. El artículo 2 de la Constitución del Chaco también, porque me parece muy importante traerles esto, porque sintetiza lo que sigue después. Dice, artículo 2, fuente del poder. Todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes con arreglo a esta Constitución y a través de los derechos de iniciativa popular, consulta popular y revocatoria. Y regula cuáles son las mayorías, cuáles son los porcentajes que se necesitan para el funcionamiento de todas estas formas de participación ciudadana. Esto está en las normas. Tampoco al Chaco le ha servido otra cosa. Y entonces alguien en uno de estos foros dijo algo que pareciera hacerse cargo de esta complejidad. La participación ciudadana no puede ser absolutamente libre y sin dirección. Para eso están los partidos políticos. Los partidos políticos debieran ser la forma de canalizar la participación ciudadana y el control del ejercicio de gobierno. Y una nueva constitución o un estatuto organizacional, es decir, los partidos políticos no pueden ser solamente la elección del candidato, no pueden servir solamente para eso. Una nueva constitución debiera hacerse cargo de que los partidos políticos son estructuralmente indispensables para el funcionamiento del sistema de gobierno y ocuparse de la financiación de los partidos políticos. Y esto porque entre las primeras cosas que nosotros vimos en el área del federalismo es que estas constituciones que uno está pensando para un futuro, lo primero que tienen que pensar es cómo vamos a financiar los derechos que las constituciones nos prometen y cómo vamos a financiar nuestros sistemas de gobierno. Un sistema federal tiene sentido si podemos garantizar que todas las provincias tengan igualdad de posibilidades y que la coparticipación federal no sea un medio de extorsión.
que hasta ahora, como esto se maneja legalmente a través de una ley que nunca se terminó de dictar, realmente estamos pensando que corremos riesgo en manos de un sistema de coparticipación federal tan lábil. Un federalismo debiera ser la forma de garantizar el progreso de las provincias y de camino de eso se propone la regionalización para el sistema federal. Porque alguien sostiene que los federalismos solo sobreviven en sistemas ricos. Y, por ejemplo, y decía el mismo compañero, habría que pensar la Constitución mexicana del 17 desde el México de hoy y ver cómo les resultó. Ustedes saben que toda la región, salvo México, Brasil y nosotros, todos los demás son países unitarios. Y entonces el Estado garantiza el mismo sistema de salud, el mismo sistema de educación, el mismo sistema de justicia para todo el territorio. Nosotros, para poder garantizar esa igualdad, tenemos que ir a la coparticipación federal o a leyes a las que las provincias adhieran. Lo que, por ejemplo, en materia judicial no ocurre. Y si te juzgan en Jujuy, te juzgan con un código, y si te juzgan en La Pampa, te juzgan con otro código. Y tenés otras, no otros derechos, porque los derechos básicos están garantizados por la Constitución y los tratados, pero otra forma de llevarlos adelante, otra forma de ejercerlos, otra forma de hacerlos prácticos. Y la forma, muchas veces hacia el fondo, a la posibilidad de gozar del fondo. Y ahora, bueno, y entonces ahora, como el panel se ocupa, y esta es la temática de esta convocatoria, de las formas de participación, me parece que me convocan a mí porque tengo muchos años de Poder Judicial, porque aclaremos, yo no soy una militante política, los jueces no podemos en este país militar políticamente, y yo dejé de ser jueza en abril de este año, ¿no? Así que mi vida entera, los jueces, cosa que habría que pensar que los jueces tienen una pertenencia ideológica, y esto no hay que negarlo, ya es ridículo. Bueno, ¿qué somos? A ver, plantas. Pero bueno, realmente no tengo práctica de militancia política, lo que sí tengo es mucha experiencia en Poder Judicial. Y si uno piensa en la participación ciudadana en el Poder Judicial como forma de democratizar el Poder Judicial, como forma de ayornarlo y como forma de tener un Poder Judicial que sirva como sistema de adquisición de derechos y no, como es ahora, solamente un sistema de control social y de ejercicio de la discriminación ideológica, ¿no? Que es lo que nos está pasando, basta leer los títulos de los diarios todos los días. Entonces uno tendría que pensar, bueno, vamos al juicio por jurados a todo nivel, porque esa sería la mayor participación ciudadana en el sistema de administración de justicia. No es tan fácil. Por lo pronto les aclaro, el juicio por jurados es caro. Para sostenerlo es caro. Hablaba de provincias que no van a poder hacer frente al gasto del juicio por jurados. El juicio por jurados es caro en muchos sentidos. Otra de las opciones que se le hace es, bueno, a ver, nosotros ya tenemos la experiencia de lo que pasa con la conformación del imaginario social a través de los medios masivos de comunicación. No, esto es evidente. Y esto va a pasar con los jurados. También pasa con los jueces. No hay diferencia en eso. Las objeciones que se le hacen al juicio por jurados son las típicas objeciones del que no se atreve al cambio. El juicio por jurados es una muy buena opción y tiene una ventaja, que para mí es la mayor de las ventajas, porque desde mi punto de vista, el peor de los problemas de acceso al Poder Judicial, la barrera más importante de acceso al Poder Judicial es el lenguaje. Ustedes saben que, como en cualquier otra profesión, los abogados hablamos un argot, un lenguaje críptico, como los médicos, o como los ingenieros finalmente, que también hablan y se entienden entre ellos. Los periodistas también a veces, ¿no?
pero los abogados tenemos tendencia, y además, cuanto más críptico y más complicado y elaborado y alambicado es nuestro lenguaje, más nos destacamos, más sabemos. Todo eso tiene correlato en las escrituras, porque nosotros fundamentalmente trabajamos en el sistema del lenguaje escrito. Así que es peor, porque en el lenguaje escrito es todavía más complejizado el lenguaje que en la transmisión oral. Finalmente, un poder judicial lo que tiene que hacer es producir para transmitir. Y en esa producción para transmitir, si baja en un lenguaje incomprensible para el ciudadano común, está incumpliendo su deber de transmisión. Para eso estamos los abogados, que hacemos de lenguaraces y hacemos de puente. Pero ¿qué pasaría en un juicio por jurados? ¿Cómo transmitiría el abogado defensor las teorías de la imputación objetiva, ya que estamos en una facultad de ciencias sociales, donde habrá gente que podrá entender de qué estoy hablando, y si no, no importa, es por decir algo. ¿Cómo transmitiría un abogado una teoría de imputación objetiva, de compensación de atribuciones, a un jurado lego, totalmente lego, porque los jurados no pueden ser abogados? Tendría que verse obligado a usar un lenguaje casual, el lenguaje cotidiano. No está tan mal, y se puede, naturalmente que se puede. Basta ver cómo los grandes profesores, pienso en Mayer, pienso en Zaffa, pienso en tantos que acá Cholvis va a poder, Cholvis mismo, los grandes profesores bajan sus conceptualizaciones al lenguaje coloquial, al lenguaje cotidiano. Claro, son los grandes. Pero tendremos que aprender. ¿Esto qué facilitaría? No solamente facilitaría la inmediatez del público con el que está destinado a dar la decisión, sino que facilitaría también la inmediatez del que está tomando la decisión con la persona a la que debe juzgar y aquella persona a la que está dirigida su decisión. Y esto tiene que ver también con el respeto que uno tenga por las personas que acuden al Poder Judicial. En el lenguaje nuestro, el imputado o el damnificado están cosificados. Basta escuchar a 2 o 3 operadores judiciales hablando de un expediente para advertir que se ha cosificado a los intervinientes en el expediente. Solamente les doy el ejemplo más gráfico. Cuando yo empecé a trabajar era empleada pinche, perdón la autorreferencia, pero lo digo a partir de mí porque, bueno, no necesito autorización para contarlo. Un día levanto el teléfono, llamaban del alcaldía, había llegado un detenido y el oficial primero me dijo, decile el depósito. Yo no entendí qué me estaba diciendo, le dije, ¿qué? Decile el depósito. Entonces yo dije, el depósito. Y me dijeron, bueno, y colgaron. Entendieron claramente qué significa el depósito. Que se pone al preso en una cajita dentro de un estante. Lo que parece eso, ¿no? Uno guarda las cosas en depósito. No, el detenido quedaba en la alcaldía hasta que lo llamaran del juzgado para tomarle la declaración. Cuando terminó la declaración, siempre fue así, el oficial primero le dijo al policía que llevaba detenido en el tránsito dentro del edificio de tribunales, va de vuelta. No le dijo el señor vuelve a su lugar de detención. Fulano vuelve a su lugar de detención. Va de vuelta. Cosa. Totalmente cosa. La inmediatez del juzgador y el juzgado, la inmediatez del juzgador y el juzgado en público, como un juicio por jurados, evita esta cosificación. Porque la presencia física convierte a esas cosas en personas. Es ineludible. Claro. No todo se soluciona hablando claro. Nosotros tenemos, y esto es una garantía muy importante, a partir del compromiso del Estado al firmar los tratados internacionales, que no solamente nos sirven para garantizarnos nuestros derechos, porque los tratados internacionales
incorporados a la Constitución vinieron a ampliar nuestros derechos ciudadanos, los derechos de todos los habitantes, que además convertimos al Estado en deudor de esos derechos frente a la comunidad internacional, no solo con nosotros, sino con los otros Estados, lo que es una decisión política muy importante, porque al Estado el incumplimiento no solo le significa que nosotros podemos reclamarlo, sino que va a tener sanción en la comunidad internacional. Y el Estado, si no se inserta en la comunidad internacional, compatibilizando con los otros Estados, deja de serlo, desaparece como Estado también, pierde una de sus condiciones. Bueno, entonces, vuelvo. En esas convenciones, en esos tratados internacionales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, cuando se habla de las garantías de los condenados, se dice como garantía fundamental que los condenados tienen derecho a que la sentencia condenatoria sea revisada por un tribunal distinto del que la rindió. En un juicio por jurados, que no son abogados, no hay una sentencia como estas sentencias, que después podríamos hablar de estas sentencias, pero bueno, no hay una sentencia como estas sentencias que nosotros estamos acostumbrados a recibir de los jueces, que te escriben 1000 hojas, que en realidad es para que no las leas, porque ¿quién va a leer 1000 hojas? ¿No? La verdad, ya estamos. Bueno, digamos, pretendiendo que comunican, incomunican, claramente, porque ¿quién te va a leer eso? Solo el pobre Cristo que tiene que hacer el recurso, no le queda otra, pero la verdad. Bueno, en un juicio por jurados, la decisión no se toma por escrito, la decisión se toma por un sistema de convicción libre, que no está fundado exclusivamente en la prueba. Me convence como culpable, no me convence como culpable. Punto. Nosotros, para poder hacer una revisión, necesitamos una razonabilidad, necesitamos un sistema de razonabilidad que nos lleve a la conclusión. Necesitamos premisas que vayan caminando hacia el resultado, para poder tener material que criticar, para poder conseguir la revisión de esa sentencia a través de la crítica. De manera que estos jurados, para poder cumplir con nuestra obligación del derecho al doble conforme, que así se llama, este derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, tendrían que escribir cómo llegaron a esta decisión. No es tan loco pedir que expliquen cuál ha sido el seguimiento, el camino de razonamiento lógico que llevó a la decisión. No se necesita ser abogado para poder seguir un camino de razonamiento lógico. De manera que hasta podríamos tener sentencias en lenguaje común. Y esto haría que el Poder Judicial cumpliera su función de convertirse en un sistema de resolución de conflictos para todos, sin necesidad de ser esta cosa encubierta que no nos permite saber de qué va la cosa del otro lado de la puerta. Gracias.